Buenos días, hoy voy a hablar sobre el tema de elementos de teoría en economía. Capítulo 1. Definición de la expresión teoría económica. Es la ciencia que estudia la conducta humana dentro de encaminada a la producción, distribución, circulación y el consumo de la riqueza, la cual satisface las necesidades humanas y que tiene un valor escasez. 2. La economía en las ciencias sociales. Es la ciencia que estudia la conducta humana dentro de su campo constitucional, que es la sociedad. 3. La economía puede enseñarse de 3 puntos de vista. 1. Como una ciencia pura. 2. Que el hombre no ha llegado a ningún conocimiento que no sea el razonamiento y la experiencia. 3. El conocimiento teórico práctico. 4. La economía y el derecho. El derecho regula las relaciones entre los hombres en una sociedad, al igual que los órganos sociales, el Estado. La economía es la ciencia que estudia la conducta de los hombres en una sociedad que está dirigida a procurar las consecuencias de la riqueza. 2. El problema del método. ¿Qué es la palabra método? En un sentido más concreto, el significado es el procedimiento que se sigue en la ciencia para llegar a hallar la verdad. Dicho en otras palabras, los métodos son los caminos que el investigador se basa para llegar a una determinada conclusión o principios. Los hechos económicos no pueden ser experimentados. El método deductivo es empleado preponderantemente. Dicho método implica partir de las verdades generales para llegar a las verdades particulares. El método inductivo, es decir, el método que parte de las verdades particulares para llegar o inferir a verdades generales. Dicho eso, la economía como ciencia empírica acumula observaciones, las ordena y establece regularidades abstrayéndolos de los casos aislados, la cual aislado las regularidades, lo esencial que para establecer tipos como fenómenos fundamentales. Y por último, el método estadístico, que está emparentado con el matemático y permite observar y cuantificar las fuerzas centrales para que repercuten en la economía. La estadística aprecia los hechos y fenómenos económicos en forma cuantitativa y numérica. Estudio de la historia es también un instrumento de que se semejanzas y comparaciones. Y aquí terminamos la de los problemas de los métodos y seguimos con las leyes económicas. Las leyes económicas se consideró que son relativas, es decir, provisionales y condicionales. La misión de la economía es aclarar nuestras ideas sobre el sector del conocimiento. Las leyes físicas y las leyes económicas son válidas. Algunos autores creen que las leyes económicas tienen un grado de validez. Y aquí terminamos la parte de la... Y seguimos con el capítulo 3. En primera está conceptos económicos fundamentales. La economía es la ciencia que se ocupa de estudiar la conducta humana dirigida a la producción, distribución, circulación y consumo, la cual satisfacen las necesidades humanas y que tienen un valor de escasez. Segunda, la necesidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad es algo con que carecemos, pero la cual en teoría en economía según el libro, es una sensación de satisfacción o percepción de apetencia que provienen precisamente del exterior. Desde un punto de vista económicamente se le llama necesidad. Si se le llama necesidad, la economía se ocupa únicamente de aquellas necesidades
humanas que requieren satisfactores escasos. Las necesidades son limitadas, pero varían de acuerdo con los niveles de cultura de la sociedad. Tercero, la clasificación de las necesidades. La clasificación de las necesidades, las más importantes es que las necesidades vitales son imprescindibles para vivir y las necesidades de cultura sirven para elevar la calidad de vida. La vida es especialmente en la esfera espiritual. Las necesidades que se presentan en un grupo social se llaman colectivas, necesidades colectivas. Frente a las necesidades individuales, también es interesante advertir que aquellas necesidades se generalizan rápidamente o de manera fácil a medida que aumenta el bienestar, pero que en caso de penuria se limitan, se les llaman. Frente a ellas hay otras necesidades que se les llama inelásticas o rígidas, que tienen una menor capacidad a los altibajos de la vida. Punto importante: la economía se esforzó durante mucho tiempo para establecer una jerarquía de las necesidades, pero la teoría moderna ha llegado a la conclusión de que no es posible jerarquizarlas de manera general, sino que esto depende de la decisión de cada sujeto, o sea, de cada persona, y de factores sociales que establecen de hecho cierta jerarquía social, que varían en la medida de las variaciones de los mismos factores. Y con eso vamos a los siguientes conceptos. Satisfactores. Los satisfactores son bienes y servicios que satisfacen necesidades y que debido a su virtud tienen un precio económico. Bienes de capital son los medios de producción y producidos, es decir, producidos con el concurso del trabajo y de la tierra, así como son medios de producción de bienes de consumo. La escasez es un medio y es la insuficiencia de un medio y es fundamental en la actividad que se dirige a la satisfacción de necesidades económicas, empleando una cantidad limitada para su máximo aprovechamiento. La utilidad es una medida de satisfacción que un consumidor obtiene al consumir un producto o un bien. La utilidad puede ser tanto objetiva, basada en criterios sociales y morales, como subjetiva, dependiendo de las preferencias individuales. La utilidad decreciente indica que a medida que una persona consume más unidades de bien o servicio, la satisfacción adicional que obtiene cada unidad adicional a disminuir. Ahora vamos al principio de selección. El principio de selección. El hombre, al satisfacer sus necesidades, tiene varias alternativas. Debe elegir entre sus necesidades presentes y sus necesidades futuras y ser el previsor en el justo medio aristotélico. Sus necesidades presentes deben jerarquizarlas
en un orden a su utilidad de importancia. Y finalmente, cuando hay pluralidad de satisfacción, debe elegir que por sus características resulten más adecuada a la necesidad que trate de satisfacer. La producción. La producción comprende no solo la producción misma de bienes o servicios, sino su transporte, almacenamiento y comercialización. Y que también producir es incrementar la utilidad de las cosas materiales e inmateriales que satisfacen las necesidades humanas, y no falta quienes digan que producir es crear utilidad. En cada proceso particular de producción, el bien obtenido se denomina producto, y los bienes empleados por su elaboración, medios de producción, que también se designan como factores de producción. En la serie de procesos, incrementar los bienes y los servicios que satisfacen necesidades humanas. Esto nos permite saber que la transparencia de los bienes, allí donde son más necesarios, la guarda para regular el consumo y la compraventa de los mismos bienes. Vamos con los factores de producción. Este conjunto de bienes se dividen en bienes de orden o directos, que constituyen al capital constitucional, que algunos autores incluyen la tierra al capital por algunas razones. 1. Porque el suelo ha sido transformado y preparado por el hombre. 2. La consideración de que los factores son naturales, son inagotables. Se dice que los recursos se dispone de la humanidad para la producción de bienes y servicios. Son tres clases: recursos humanos, recursos naturales y recursos creados por el hombre. Trilogía de factores: trabajo, tierra y capital. Menger divide los bienes de primer orden, segundo orden y así sucesivamente, según está cerca o lejos de ser inmediatamente consumida, es decir, aplicadas para la satisfacción de las necesidades humanas. El trabajo, las fuerzas naturales y la tierra son factores originarias, porque son producidas por otros bienes. A estos bienes se les agrega capital, conjunto de bienes producidos de todo orden. Ahora seguimos con la ley de rendimiento. Al aumentar la producción puede presentarse alguna de las siguientes situaciones. 1. Al aumentar los costos de rendimiento se eleva en mayor proporción de rendimiento creciente. 2. Al aumentar los costos de rendimiento no aumentan en las mismas proporciones. Esta ley fue conocida como la ley de rendimiento decreciente o ley de rendimiento proporcionales. 3. Al aumentar costos de rendimiento se eleva al mismo proporción, es decir, se da un aumento constante. El problema es importante es investigar con arreglo que toda proporción deben combinarse en la producción de diversos factores y elementos. Los centros de producción deben establecerse en lugares determinados bajo la influencia de condiciones favorables. La regularidad que se puede observar en las relaciones en el rendimiento y los costos varían los costos de la producción según varían los costos de la producción. Un ejemplo: si necesito 10 para producir 100, al invertir 20 produciré 200. Al invertir 20 no produciré 200, sino un rendimiento menor, y así sucesivamente. Y gracias por su atención. Con eso terminamos. Gracias por su atención.